Amigos, que apresaron 6 hombres en Río San Juan con armas de guerra y cientos de municiones. También, amigos, sobre una sobreviviente del accidente en Bávaro, dijo que el autobús se volcó porque el chofer iba a exceso de velocidad. Amigos, y el presidente Luis Abinader garantizó que los disturbios en Haití no llegarán a República Dominicana. Amigos, esta es su consulta participativa, su espacio, su voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Amigos, y estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le invitamos que vaya a YouTube y activen la campanita de notificaciones para que reciban el contenido de consulta participativa de manera directa. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar, Twitter @consultapar, también en Twitter Ricardo Pelman, todo juntito. Amigos, estamos en Facebook como Consulta Participativa y nuestra dirección electrónica, amigos, consultaparticipativa@gmail.com. Amigos, y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, 809-769-4500. Escríbanos, hagan sus preguntas y sugerencias que de seguro les complaceremos. Amigos, y como siempre, dar las gracias a todos ustedes que nos sintonizan en día domingo en nuestro país, República Dominicana, y a la hora de almuerzo, a la hora de la familia, de 12 a 1 de la tarde. Y a todos ustedes, amigos, allende los mares, que nos sintonizan y nos hacen sus comentarios y sugerencias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y 6 individuos fueron detenidos en Río San Juan, portando con una cantidad de armas de guerra y cientos de municiones. Los detenidos fueron identificados como John Vidó Pérez, Jesús Alfonso Ramos Reyes, Francisco Javier Rodríguez, Angeni Vidal Matos, Carlos Méndez Nolasco y Grison Alberto Jaques Mejía. Estos individuos, amigos, los 6 figuran en los archivos policiales por droga, robo y porte de armas blancas y de fuego de manera ilegal. En el informe policial se establece que los detenidos ocuparon un bulto que contenía 2 fusiles, una ametralladora Uzi, 2 pistolas y cientos de municiones para estas armas. Amigos, y nos preguntamos así de manera breve, estos individuos con 5 o 6 registros cada uno por delinquir en la Policía Nacional, en sus archivos, fichados, como decimos vulgarmente, pueden andar con esta cantidad de armas de guerra, fusiles, ametralladoras Uzi. No nos explicamos esto. Realmente, gracias a la Policía Nacional, que actuando de manera como es correspondiente, los detuvo, protegiendo esto, amigo, a usted, a mí, a todos los ciudadanos que andamos por estas calles de Dios en nuestro país. Amigos, una turista de nacionalidad chilena que estuvo en el autobús que se accidentó en el Boulevard Turístico del Este, en Bávaro, desmintió
el informe preliminar de las autoridades dominicanas en un medio de comunicación de su país, asegurando que el conductor se accidentó porque iba a exceso de velocidad y no porque estuvo realizando una maniobra para evitar el impacto con un camión. Dominic Esperanza Dreckmann habló en directo a un noticiero en Chile desde el hospital donde se encontraba recluida en Bávaro recibiendo atenciones médicas tras el accidente. Dijo la turista que el conductor del bus no es como relatan, que él para esquivar un camión chocó con un muro. Eso no fue así, dijo la turista. El conductor iba en exceso de velocidad y tomó una curva a esa gran velocidad, lo cual resultó en un volcamiento. Dijo además que la guagua era muy antigua y le pareció que no estaba en condiciones para trasladar esa cantidad de personas. Recordemos que ya van 3 fallecidos en este accidente, y este grupo de turistas que se dirigía a la isla Saona desgraciadamente encontró esta fatalidad. Amigos, el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, garantizó que los disturbios en Haití no llegarán a República Dominicana. Aseguró el señor presidente que la frontera está controlada y en calma, y que tanto el ejército como las Fuerzas Armadas han tomado las medidas del lugar para garantizar el orden. El mandatario sugirió nueva vez a la comunidad internacional que intervenga en Haití debido a que a su juicio este país no está en condiciones de salir de la crisis. El gobierno de Haití tiene que estar consciente de que ellos no van a solucionar el problema. La comunidad internacional ya está consciente de que tiene que actuar, como lo ha demostrado en las últimas reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y espero que en las últimas semanas tomen las medidas contundentes, dijo y declaró el señor presidente a la periodista Esperanza Ceballos de Univisión. Explicó que los gastos en que incurre cada año el Estado Dominicano para ofrecer servicios sanitarios haitianos y la protección de la frontera son 2 impactos principales que deja la crisis de Haití. Obviamente, es un problema que nos encarece a nosotros. Toda la acción gubernamental, desde los servicios de salud y el mismo costo de tener 11,000 militares en la frontera en diferentes turnos, agrava los costos para el Estado Dominicano, expresó el mandatario. Amigos, y el famoso mantequilla, este hombre Wilkie García, que hace magia con el dinero, está siendo investigado, y en el próximo programa nos referiremos in extenso a esta situación. Amigos, les invitamos a nuestra consulta central, donde estaremos hablando con la doctora Wendy Gómez García, oncohematóloga pediatra, sobre cáncer infantil. Volvemos en breve con nuestra consulta central.
Bien, amigos televidentes, amigos de Consulta Participativa, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Wendy Gómez García, médico, oncohematóloga, pediatra, pero también la doctora Wendy Gómez García, la gerente de pediatría del INCAR y la coordinadora de oncología del Hospital Robert Reed Cabral. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias, doctor. De mi parte, agradecida y honrada por la entrevista, por el espacio para poder hablar sobre este importante tema. Doctora, nuestro tema de hoy es un tema que, a propósito de que se está finalizando el mes de la concientización sobre el cáncer infantil, es un tema justamente que trata de ese padecimiento en infantes, en niños de hasta 14, 15 años. Y lo primero que queremos que usted le diga a los amigos de esta consulta, doctora, es ¿qué es el cáncer infantil? Vamos primero a decir el por qué estamos rodeados de tanto dorado, tanto amarillo, por qué el lazo que nos representa es de este color. Es porque los niños tienen tanta fortaleza y son tan valiosos que se homologan al oro. Por eso el lazo de nuestros niños, niñas y adolescentes con cáncer y su lucha representan el color dorado o amarillo. Vamos a empezar diciendo que el cáncer es cuando una célula del cuerpo, de cualquier parte, ya sea un órgano, ya sea de la sangre, de los huesos, decide replicarse, fotocopiarse de una manera descontrolada, llevando así a la formación de masas o a algún gran cúmulo de células en la sangre, lo cual se llama leucemia. Esta manifestación, doctora, de estas células es igual en adultos que en infantes, que en bebés se puede presentar, tengo entendido, desde bebé recién nacido hasta edad casi adolescente. Efectivamente, porque hay algo importante. El niño, desde que nace, desde que se está formando, justamente está formando mucha celularidad en su cuerpo y está creciendo y hasta los 18, de hecho se dice que el varón crece hasta los 23, 24 años y la hembra hasta los 22, 21 años. En todo este tiempo estamos creciendo y formando nuevas células. Entonces, por diversos factores multifactoriales, que el ambiente donde vivimos, que los celulares, que la comida que ingerimos, que las hormonas, todo esto puede inferir, y también la genética de la propia familia, en que estas células, al momento de estar creciendo y multiplicándose, en algún momento una decida no seguir el linaje normal. Entonces ahí es donde viene la formación del cáncer. Doctora, ¿y qué tan frecuente es el cáncer infantil? Para ponerlo, por ejemplo, en comparación al cáncer de adultos, de 100 casos, posiblemente 97 van a ser cáncer de adulto y 3 van a ser cáncer de niños. Por eso es posible que muchas veces no haya una gran alarma en las autoridades en decir que esto sea una cuestión catastrófica, de alto impacto. Pero ¿cuál es el problema? La sensibilidad que nos tiene que atraer cuando a un niño, el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestro existir, un niño que acaba de nacer o un niño adolescente sale con un cáncer. Y el problema es cuando nos toca de cerca, de un familiar, de un vecinito que queremos mucho, de un nieto, de un sobrino. Ahí es cuando justamente a la gente le brinda la importancia que debería de tener. Doctora, en los adultos tenemos los cánceres que ya conocidos en el hombre, cáncer de próstata, la mujer, cáncer de cervix, cáncer de mama. Pero en el niño, en los infantes, ¿cuáles son los tipos de cáncer que se presentan y los más comunes? Excelente pregunta, porque tenemos que la leucemia linfoblástica aguda
es el principal tipo de cáncer, o sea, el cáncer en la sangre. Yo le digo a los padres a veces para que entiendan que nuestro cuerpo tiene una serie de tuberías, algunas más grandes, algunas más cortas, algunas más largas, pero cuando esas tuberías se llenan de estos blastos, que son las células malignas, es cuando se desarrolla la leucemia, que es cuando la fábrica de sangre del cuerpo, la médula ósea, lamentablemente está invadida por células malignas. Luego de ahí vamos a tener lo que son los tumores del sistema nervioso central, que se desarrollan en el cerebro y a lo largo de todo lo que es la médula espinal, como los meduloblastomas. Luego de ahí, en tercer lugar, y de mucha importancia, casi un 17%, tenemos los linfomas de Hodgkin o los linfomas no Hodgkin. Luego de ahí, a partir de ahí, se dan todo lo que son los tumores sólidos, como el retinoblastoma, el de la retina, como el neuroblastoma de la glándula suprarrenal, el tumor de Wilms o tumor renal, tumores óseos, entre otros. Bien, doctora, excelente, porque cuando se habla de cáncer, realmente la gente pues tiende a pensar en estos cánceres que se desarrollan en los adultos y que son alto conocidos por la alta incidencia. Pero doctora, en el aspecto infantil, las causas de cáncer infantil, ¿cuáles son? Pues le voy a comentar que ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China se ha descrito qué causa el cáncer en los niños. Hay varias teorías, cuerpos en crecimiento, donde un linaje decide por alguna razón cromosómica, genética, desarrollarse de otra forma. Tenemos las causas virales. Hay muchos cánceres y tumores, incluso los linfomas, que están demostrados que están muy relacionados a un virus, en especial el Epstein-Barr virus, que se da justamente mucho en nuestro tipo de relación, en las poblaciones más vulnerables, dado debido a lo que están en hacinamiento, que se complica, se autotransfieren el virus y ahí podría definirse algún tipo de linfoma en el futuro. Están todas las teorías sobre lo que comemos, sobre los aparatos, sobre las antenas, sobre los bencenos, sobre las fumigaciones y sobre los alimentos que comemos que son ahumados. O sea, es algo tan multifactorial que no podemos decir que una sola cosa cause el cáncer. Entonces, lo que nos enfocamos los oncólogos pediatras es en explicar este tipo de cosas a las familias, pero nos enfocamos en que ya tenemos el diagnóstico y lo importante es actuar. Doctora, oiga esta pregunta. Mi madre tuvo cáncer. En mi primer parto, mi niña presentó cáncer con un tumor en el cerebro. ¿Es el cáncer infantil, fundamentalmente infantil, hereditario, doctora? Mire, este tipo de casos que lamento escuchar esto que ocurrió en su familia, en lugares donde hay No, una televidente nos hizo la una pregunta. televidente, perfecto. Sí. Este tipo de casos, en lugares donde hay más recursos tecnológicos, donde se puedan hacer análisis cromosómicos, análisis genéticos, este tipo de familias son tomadas en estudio y se desarrollan diferentes tipos de paneles para ver si existe la posibilidad de que sea algo, un gen familiar y de que tengamos que tener cuidado con los demás miembros de la familia. Por ejemplo, en los adultos podríamos tener en los cánceres intestinales del colon que hay cierta familiaridad y cierto deber de la familia de que se tiene que chequear cuando ocurre algo, esto principalmente saltando generaciones, lo mismo que el cáncer de mama. Doctora, el cáncer infantil, ¿se puede prevenir? Hay diferencia con el cáncer de adultos. Digamos que podría existir en el cáncer de adultos un tipo de causalidad. Si fumo, a lo mejor me puede dar cáncer de pulmón. Si me expongo mucho al sol, a lo mejor me puede dar algún tipo de cáncer de piel. Si no bebo mucha agua, cáncer de colon. Si ingiero mucho alcohol, cáncer de hígado, páncreas. En los niños esto no se da. El niño es un cuerpo
que está en desarrollo, en crecimiento, y lo único que tenemos y que contamos, y es lo que tratamos de concientizar a la población en general y a los médicos de atención primaria, es los signos de alerta temprana que podemos observar para ver si algún niño puede estar ya desarrollando el cáncer, pero no hay forma de prevenirlo. Doctora, ¿y cuáles serían los síntomas que puedan advertir al médico pediatra, que es el médico de cabecera de los niños? ¿Cuáles serían estos síntomas y cuáles serían estas manifestaciones que se pueden convertir en un llamado de atención o alarma, tanto para el médico, pero fundamentalmente para los padres, que los motive a asistir y llevar a su hijo a un chequeo médico? Efectivamente. De hecho, tenemos campañas que son internacionales que hablan de estos 12 síntomas de alerta, pero ya la República Dominicana está en orden y desde septiembre de 2021 se hizo el lanzamiento de la campaña, en la cual se la voy a hacer llegar luego, porque esta cuenta con videos, afiches, los cuales todos pueden ser compartidos a través de sus propias redes sociales. Pero vamos a hablar de algunos síntomas que son importantes. Por ejemplo, un bebé, un niño, por lo general menor de 5 años, con una mancha blanca en el ojo. Esto, señores, es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, una mancha blanca en cualquiera de los dos ojos. Efectivamente, porque eso habla de depósitos de calcio, que el tumor suele calcificarse cerca del nervio óptico. ¿Y cómo nos podríamos dar cuenta? De hecho, cualquier persona puede ser oncólogo de esta forma. Tomamos nuestro celular y con el flash encendido tomamos una foto del niño de frente. Si el ojo sale rojo, no hay ningún problema porque eso es un efecto técnico de la cámara. Pero si se observa una mancha blanca, tenemos que ir de inmediatamente donde el pediatra oncólogo, donde el oftalmólogo, para que se haga una evaluación de este caso, porque no es normal tener manchas blancas en el ojo. Entonces, esto es algo impactante porque cualquiera lo puede ver y cualquiera lo puede diagnosticar. Entonces, tengamos esto bien presente. De aquí podemos pasar, por ejemplo, a los ganglios agrandados. Sabemos que cuando tenemos gripe, procesos virales, bacterianos, algo pasajero, se nos inflaman los ganglios, principalmente los de aquí del cuello, algunos de esta región supraclavicular. Pero cuando pasan 14, 21 días, por lo general, estos ganglios vuelven a su estado natural. Pero ¿qué pasa si estos ganglios, en vez de disminuir, siguen aumentando? Se forman masas y conglomerados aquí, inclusive aquí en las axilas. ¿Qué pasa con esto? Que son masas gomosas e inclusive no dolorosas. Esto puede ser un síntoma, un signo de linfoma, específicamente linfoma de Hodgkin. Por eso, niños que tengan masas en cuello que no disminuyen de tamaño, tienen que ser traídos a nosotros. Doctora, esto es igual que es una alarma tan directa como los famosos morados en niños recién nacidos. Ah, mira, tiene un moradito ahí, no se le quita, le salió otro moradito, un sangradito por la boca o por la nariz. Excelente acotación. Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos la médula ósea, fábrica de sangre del cuerpo, que está fallando porque tiene leucemia, las líneas blancas que son de protección, porque son los soldaditos del cuerpo, la línea roja que es la que nos puede dar anemia si está baja, y la línea de las plaquetas se ven afectadas. ¿Las plaquetas qué son? Son esas pequeñas celulitas, la más pequeña del cuerpo, que cuando nos cortamos nos sale algún tipo de postillita. Esas son las plaquetas actuando. Pero también nosotros podemos tener algunos tipos de sangrados que no son que derraman sangre, sino sangrados pequeños, microsangrados, que se llaman moratones, petequias, que son leves puntitos en el tronco de los niños, en las extremidades, en las piernas. Eso nos debe de llamar la atención,
cualquier tipo de sangrado, ya sea obvio o ya sea pequeño, porque esto puede ser síntoma de leucemia o síntoma de algún tumor sólido que da metástasis a la médula ósea, como el neuroblastoma. Eso es así, doctora, y qué bueno que usted lo está desmenuzando de esa forma, explicándolo, porque uno de los problemas que, según datos científicos y estudios de ustedes, los especialistas en cáncer infantil, es que la poca atención a estas pequeñas manifestaciones que se espera que sea pasajera. Ah, mira, le volvió a salir un moradito, pero hace 15 días que se le había quitado. Esto es importantísimo que los padres, que los tutores, lo que estamos al cuidado de los niños, pues tengamos esto bien en la cabeza. Doctora, entremos en la parte de los factores de riesgo del cáncer infantil. Hay muchas familias, muchas poblaciones que su régimen de vida, la calidad de vida, los entornos donde se desarrollan, los manejos de higiene, los manejos y acceso al chequeo médico de un infante, pues la gente presume que estos son de factores de riesgo. Pero en realidad, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un niño presente cáncer infantil? Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, factores de riesgo del cáncer infantil. Pues le quiero explicar que esto va a sonar un poco duro, y es en donde nos estamos enfocando, en la educación de los propios médicos. Un gran factor de riesgo es que un niño acuda con alguno de los síntomas y signos de alerta a un médico de atención primaria y este médico no sepa identificarlos. No pueda dar con el diagnóstico de decir, pensar, este niño algo malo está sucediendo, debo de referirlo. Entonces, por eso nos estamos enfocando junto con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud en hacer estas campañas, en hacer el lanzamiento del manual de detección oportuna que se hizo este pasado 9 de noviembre en conjunto con todas las autoridades de salud, para que este manual llegue a todas las UNAPs, que se integren. Estamos trabajando con la MESID para ver si el tema de cáncer infantil en las universidades se logra introducir en lo que es el pensum académico de los jóvenes estudiantes. Pero también vamos a hablar sobre los factores de riesgo del paciente que ya está en este periodo de peridiagnóstico, donde estamos entre la sospecha y estamos enviando muestras y haciendo imágenes. Señores, la higiene, así como usted lo mencionó, nuestros niños al no tener buenas defensas, porque los soldaditos del cuerpo están bajos, que son las células blancas, este niño no tiene con qué defenderse ante situaciones de bacterias, virus o hongos. Ahora mismo que estamos enfrentando tantas enfermedades como el brote de la varicela del mono, el mismo coronavirus, ahora el cólera, nosotros le pedimos a nuestras familias que por favor ejerzan presión en lo que es el lavado de manos correcto, el uso de alcohol gel, el no comer comida en la calle, porque estos niños son frágiles, son cristalitos y de cualquier cosa lo podemos perder. De igual forma, el estado nutricional afecta muchísimo cuando tenemos un paciente nuevo diagnóstico, que sus niveles de proteína, albúmina, todo lo que tiene que ver con su estatus de peso, talla para la edad, están disminuidos. No es lo mismo tener un paciente en condiciones ideales adecuadas, que pueda que resista un poco más los efectos adversos de una quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Es la medicina química que le administramos, ya sea por vía oral o vía intravenosa, a los pacientes que están en tratamiento de cáncer. Entonces, todos estos factores que también debemos de contar
los factores psicosociales. Tenemos que tener idealmente una familia que sirva de red de apoyo y de soporte, un niño que sienta que su familia lo está atendiendo y está unida. A veces hemos tenido padres que están en vías, por ejemplo, de separación o que están separados y esto los une. Y estos niños reaccionan y responden de una manera diferente al ver que su familia, sus padres están ahí para darle el soporte. Es más difícil cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con una familia desintegrada, pacientes a veces extranjeros cuyos padres o madres no están presentes. Entonces, es más difícil tratarlos. Entonces, todo este tipo de factores infieren en el desarrollo y en la buena evolución de cualquier paciente con patología de cáncer. Doctora, un amigo nos había enviado esta pregunta. Mi primer hijo, que hoy tiene 18 años, presentó problemas de leucemia. Hubo que hacerle trasplante de médula. O sea, su esposa, después de 11 años, está de nuevo embarazada. Tiene mi próximo hijo el riesgo o la posibilidad de presentar leucemia como mi primer hijo? Directamente no. Y esto es algo que es una pregunta que suele suceder bastante entre las familias. Directamente no, pero sí se ha demostrado que en algunos casos de donde se hay desarrollo de leucemia linfoblástica agudo, los hermanos tienen cierta relación de un porcentaje mayor a la población en general de poder presentar leucemia. ¿Qué es lo importante en este caso y en casos similares? Un buen seguimiento. Recordar que los niños, niñas y adolescentes no se llevan solamente al pediatra cuando están enfermos. Se tienen que llevar periódicamente para ahí poder detectar cómo va la hematología, cómo va el niño caminando inclusive, porque caminando un niño entrando a un consultorio, si viene caminando con los piecitos muy abiertos y agarrándose de las cosas, podríamos sospechar en un tumor cerebral. Pero si tenemos un médico que conoce a este niño y dice, ojo, lo veo diferente, ahí se establece la comparación. Entonces, es importante que este familiar suyo, amigo suyo, sepa que pueden tener su niño sin tener tanto miedo de que vaya a tener cáncer, pero lo importante es que lo sigan chequeando periódicamente con su pediatra de cabecera para que se detecte en cualquier momento si va a suceder cualquier cosa a tiempo. Otra pregunta casi jocosa o tal vez inocente, doctora. Una dama pregunta que si el besuqueo directo o besar a los bebés en la boca puede llevarle o transmitirle células peligrosas. Por lo general, células peligrosas cancerígenas no es posible que se transmitan. Ahora, tenemos un paciente, voy a poner varios escenarios, un paciente sano que la familia tenga este tipo de costumbre, la cual no es la más indicada, la más correcta, digamos, porque en la boca tenemos muchos virus, muchas bacterias que transmitimos por el beso a otras personas y más a los niños que son entes frágiles, que no están, digamos, inmunizados a todo lo que hay en el mundo, en la sociedad, en las calles. Entonces, no es lo más indicado. Existe propiamente la enfermedad del beso, que es una enfermedad viral que se transmite por esto. Entonces, virus y bacterias pueden transmitirse. Entonces, imaginemos que un niño con cáncer que no tiene defensas, que muchas veces por los efectos propios de la quimioterapia se le forma mucositis. Este tipo de prácticas no las permitimos y tratamos de explicarle a las familias el por qué. Porque puede haber una transmisión directa de algún virus o bacteria. Eso así es, doctora, y ciertamente, mire, esa pregunta
parece tonta, parece inocente, pero no, porque realmente hay familias que son besuconas, son muy afectuosos, y el bebé es un atractivo para acariciar, darle cariño, besuquear al bebé, pero ciertamente tenemos que tener los adultos mucho cuidado con eso. Doctora, ¿y el diagnóstico del cáncer? ¿Cómo se diagnostica el cáncer infantil? Muy interesante su pregunta, porque cuando ya tenemos estos pacientes que nos llegan, por ejemplo, en el Robert Rick Cabral o en el INCART, que ya tienen esta serie de factores que nos hacen pensar mal, nosotros los hemato-oncólogos, lo que tenemos que demostrar es que ese paciente con signos de alerta no tenga cáncer. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, nos valemos de las pruebas serológicas, un hemograma, una química sanguínea que cuente con la deshidrogenasa que puede estar aumentada, o pruebas del lisis tumoral, porque hay tumores que lisan, o sea, que se rompen muchas celulitas y van a parar a los riñones. Entonces, pruebas de ácido úrico o pruebas de fósforo nos indicarían algún tipo de linfoma de Burkitt. Entonces, este tipo de pruebas nos van orientando. También una simple imagen, una radiografía que cualquiera en cualquier parte de la República Dominicana puede hacer, nos puede hablar de una lesión mediastinal, cuando aquí arriba del corazón se ve algo que ocupa el espacio. Eso es una linfoma hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, es una simple radiografía. Entonces, también nos podemos valer de la sonografía, que también cualquier médico puede realizar, médico general inclusive, donde se puede ir divisando cualquier tipo de nodulación, ganglios reactivos o mayores de 2 centímetros, que son los que nos preocupan, o masas per se, abdominales o pélvicas, lo que nos puede hacer pensar en linfomas, en tumores adrenales, en tumores ováricos o germinales. Entonces ya luego de ahí, cuando ese paciente está en manos de nosotros, ampliamos esas imágenes con tomografías, resonancias, según sea el caso. También tenemos que hacer, cuando sospechamos de leucemia, un aspirado medular, que es cuando introdujimos una agujita en lo que es la fábrica de sangre del cuerpo, que en los niños se encuentra en la cadera. Entonces introducimos esto, lo llevamos al microscopio y vemos si están las células que no nos gustan, que son nuestros enemigos, que son los blastos sanguíneos. Si tenemos esto, ya tenemos una alta sospecha y enviamos esta muestra fuera del país a lo que se llama inmunofenotipo, que nos va a dar los marcadores de este tipo de células y nos va a confirmar nombre y apellido de esta posible enfermedad oncológica. Doctora, bien, ¿y el tratamiento del cáncer infantil, doctora? ¿Es el tratamiento del cáncer infantil igual que el tratamiento del cáncer en sentido general, o sea, en adultos? Definitivamente el tratamiento del cáncer siempre se va a basar en varios pilares, tanto en niños como en adultos. Vamos a tener el pilar quirúrgico, por ejemplo, donde tenemos masas que tienen que ser operadas o biopsiadas a cielo abierto, no tanto por una aguja fina aquí, un ganglio, porque las células se pueden destruir al momento de pasar por la aguja. Ese cirujano también puede llegar el torácico a darnos soporte para las masas mediastínicas o pulmonares. El cirujano nos puede dar soporte para llegar a las masas abdominales y pélvicas. El ortopeda nos da soporte para las masas y huesos que están deformaditos. Tenemos el pilar de la inmunofenotipo e inmunohistoquímica para que nos diga qué tipo de celular se da. Entonces, ¿cómo se da el diagnóstico? Ya lo tenemos. El tratamiento se basa en quimioterapia y en radioterapia muchas veces. Entonces, cirugía, quimioterapia y radioterapia es lo mismo. Lo que cambian son los protocolos que van a estar adaptados a cada niño según su estadiaje o su adjudicación de riesgo. Y inclusive se van a adaptar a su edad, sexo, talla y peso. O sea, todo es medicina individualizada y personalizada dirigida a este menor de edad o adolescente para que reciba la mejor forma de tratarse, el mejor protocolo ajustado a sus necesidades.
Doctora, obviando lo que pudieran ser los efectos secundarios y sus manifestaciones en el tratamiento del cáncer en infantes, pero, doctora, esto tenemos que preguntarlo y tenemos que tratarlo, aunque no es de nuestro agrado. ¿Y la mortalidad de infantes por cáncer infantil? Le voy a hablar primero en términos globales, porque desde 2018 estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud. El hospital importante de Memphis, que es el St. Jude Children's Research Hospital, que ha aportado a soporte técnico y asesoría para que desarrollemos planes nacionales de cáncer, manuales de detección oportuna. Todo esto nos va diciendo que el cáncer infantil en países en vía de desarrollo como nosotros, de bajo y mediano ingreso, está con una mortalidad de un 80%. Esto es bastante elevado. Sin embargo, eso no es nuestra realidad en República Dominicana. Nosotros estamos superior a lo que es eso que se reporta, porque hay que entender que hay también países como África, Asia, Haití, Bielorrusia, que tienen este tipo de realidad. Hay países donde no hay oncólogos pediatras y simplemente los niños fallecen por falta de este tipo de soporte. Entonces, nosotros ahora mismo estamos en la República Dominicana por encima de un 50%, 60%, y en algunos, inclusive como el linfoma de Hodgkin, estamos casi parecidos que en lo que es la realidad internacional, en un 85-90%. Entonces, estamos haciendo y logrando mejores cifras debido a que tenemos programas organizados como en el Robert Rick Cabral, con el apoyo de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil para todo ese soporte psicosocial que requiere el paciente. Pacientes que también tenemos en el INCAR, en el Heriberto Peter, en el doctor Hugo Mendoza, en Santiago, con el voluntariado Jesús con los niños. Todos estamos trabajando juntos para entender que el niño se cura no solo con la presencia del oncólogo pediatra, sino de la multiintegralidad, de la integralidad del médico transdisciplinario, el cirujano, el cardiólogo, el nutricionista, el psicólogo, el trabajador social. Todos somos igual de importantes en la repercusión del futuro de estos niños. Finalmente, doctora, y si que esto sea una pregunta que le lleve a emitir o le obligue a emitir juicios no deseados, el sistema dominicano de seguridad social cubre el cáncer infantil. Le voy a decir que creo que ninguna parte del mundo, ningún sistema es que posiblemente pueda curar el cáncer ni de niños ni adultos. Cubrir. Entonces, es difícil porque es un hoyo negro. Son tantas las necesidades que se deben de cubrir que algo siempre queda mal. Ahora, el SENASA está cubriendo quimioterapia, radioterapia, sedaciones de pacientes, cirugías, cosas que son básicas. El INCAR cubre el inmunofenotipaje. Entonces, estos son cosas que hay que agradecer porque son logros que se han ido teniendo, pero lo que pasa es que son tantas las cosas que hay que cubrir. Cuando el paciente está ambulatorio, me encantaría tenerlo en un medio social, ecológico, natural y familiar que funcione. Y esto es algo que no va a depender de la seguridad social ni del Estado. Entonces, por eso es importante las ONG que nos ayudan, porque ellas sí pueden incidir en este tipo de soporte y lo están haciendo. Pero sí, el sistema va funcionando poco a poco y tenemos ya años trabajando, tocando la campana, diciendo de que los niños con cáncer están aquí y podemos seguir luchando por ellos. Y las autoridades están involucradas, las autoridades nos están apoyando. Viene la construcción del oncopediátrico, un gran centro en el INCAR para la oncología pediátrica. Así que vienen varias cosas que nos van a gustar porque va a ser de más soporte y de más ayuda para los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Bien, excelente, doctora. Excelente, doctora. Se nos acabó el tiempo, producción está haciéndose ya hace rato, pero no quiero despedir esta consulta, doctora, sin antes pedirle que le diga a los amigos de Consulta Participativa, ¿dónde está la doctora? ¿Cómo se pueden comunicar con una doctora que más que doctora
Es un ser humano. Muy agradecida con su parecer. Amigos televidentes, pueden encontrar trabajando en equipos clínicos. Estamos en el Instituto Nacional del Cáncer, Centro de Pediatría Tercer Nivel, y en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, en la unidad de oncología. También, si por alguna razón otras unidades le quedan más cerca, está la del Hugo Mendoza, el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en Santiago, el Voluntariado Jesús con los Niños, detrás del Arturo Grullón, y en el Heriberto Peter. Así que muchas gracias. Doctora, gracias a usted, doctora. Gracias del alma. Y las puertas de consulta participativa están abiertas. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos, al finalizar esta consulta con la doctora Wendy Gómez García, oncohematóloga pediátrica, solamente nos resta dar las gracias por estar ahí y por favor sugerirle que nos acompañen suscribiéndose a nuestro canal para que de esta forma podamos llegar y seguir con esta consulta de orientación médica profesional. Gracias, amigos.